En los camerinos polvorientos de los foros de los estudios Churubusco, entre vestidores compartidos y telones a medio colgar, se cocinan secretos que ni las páginas más oscuras de la política mexicana se atrevieron jamás a revelar. Uno de esos secretos, quizás el más escandaloso de la llamada época de oro del cine nacional, fue cuidadosamente enterrado bajo toneladas de silencio, influencias, dinero y poder. Hoy te vamos a revelar uno de los episodios más bochornosos y dolorosos que involucran a una actriz olvidada por el público, pero recordada en los pasillos más sombríos del poder. Carolina Barrett. Sí, Carolina, actriz de reparto, casi siempre en roles de madre amargada o esposa sufrida. Nunca se robó los reflectores, pero sí se robó el corazón y el juicio de un hombre que acabaría rigiendo el destino de un país entero. Nos referimos al entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, el mismo que, pocos años más tarde, vestiría la banda presidencial y mancharía su mandato de sangre, represión y muerte. Pero mucho antes del 2 de octubre del 68, mucho antes de la matanza de Tlatelolco, hubo otra tragedia, silenciosa y brutal, que Díaz Ordaz prefirió ignorar, porque esa tragedia era suya. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Era 1957. El cine mexicano vivía una de sus etapas más gloriosas. Mientras Pedro Infante, ya fallecido, enamoraba con su sonrisa y María Félix dominaba la pantalla con su altanería, Carolina Barrett recorría estudios y locaciones buscando consagrarse como actriz. De padres panameños, temperamento volcánico y una mirada profunda, Carolina era de esas mujeres que no pasaban desapercibidas, ni para los directores, ni para los políticos. Fue precisamente en una función privada organizada por la Secretaría de Educación Pública donde ocurrió el encuentro. Carolina fue invitada como parte del elenco de una película que recién había estrenado. Esa noche, entre diplomáticos y burócratas, un hombre de rostro severo, voz nasal y gafas gruesas no le quitó la vista de encima. Gustavo Díaz Ordaz, subsecretario en ese momento. Pese a su apariencia rígida y distante, Díaz Ordaz se acercó a ella. No fue directo ni romántico. Al contrario, le habló como si negociara una ley, con esa frialdad que luego conocería todo el país. Pero Carolina, tan ambiciosa como apasionada, no solo accedió a verlo en privado, se obsesionó con él. Durante casi un año mantuvieron una relación oculta, entre cartas codificadas, habitaciones rentadas con nombres falsos y desplazamientos nocturnos. Carolina soñaba con casarse con él, con tener una vida formal. Incluso se alejó del cine temporalmente, creyendo que su destino estaba atado al de ese político que aspiraba a todo.
Pero entonces ocurrió lo que para Gustavo Díaz Ordaz fue un desastre. Carolina quedó embarazada. Aquello no entraba en sus planes. No era el tipo de hombre que se dejaba chantajear con hijos, y mucho menos si su carrera política estaba en pleno ascenso. Carolina, sin embargo, lo tomó como una bendición. Le escribió cartas desesperadas, buscando en sus oficinas, esperando afuera del Congreso. Pero él ya no contestaba el teléfono. Su figura desapareció de su vida como si nunca hubiese existido. Para 1959, Carolina Barrett daría a luz en completo secreto a un niño varón, al que llamó Gustavo, en un burdo intento por enternecer a su padre ausente. Pero lo que vendría después no sería ternura ni apoyo, sino represalias. En 1964, cuando Gustavo Díaz Ordaz finalmente asciende a la presidencia de México, Carolina, ya con 40 años de edad, en decadencia artística y con un hijo problemático, comete el peor error de su vida. Le envía una carta directa a Los Pinos, exigiendo ayuda económica, o de lo contrario, contaría todo a la prensa. Díaz Ordaz, paranoico y visceral, no toleró la amenaza. Apenas 2 semanas después, agentes judiciales ingresaron al modesto departamento donde vivía Carolina en la colonia del Valle y la detuvieron sin orden judicial. La acusaron, alteración al orden público y amenazas contra una autoridad federal. Nadie pudo defenderla. Estuvo 6 meses recluida en la prisión femenil de Santa Marta, Acatitla. No hubo juicio, no hubo abogados, solo silencio. Durante ese tiempo, el niño que ella tuvo con Díaz Ordaz fue enviado a vivir con una tía en Querétaro. Carolina salió de prisión convertida en una sombra. Ya nadie la contrataba. Algunos productores sabían lo que había hecho y le temían. Otros simplemente no querían arriesgar su cuello por una actriz olvidada. Su hijo, por su parte, creció lleno de resentimiento, sabiendo que su padre era nada más y nada menos que el hombre más poderoso del país. Pero que no solo lo ignoraba, sino que había destruido a su madre. El joven, marcado por el abandono y la marginalidad, nunca encontró estabilidad. Vivió en cuartos de azotea, trabajó como limpiaparabrisas, sufrió de alcoholismo desde los 18 años y nunca pudo sostener una relación estable. En los archivos del registro civil aparece su fallecimiento en el año de 1988 por una falla cardíaca derivada de una vida de indigencia y abuso de sustancias. Murió solo, sin saber que era hijo de un expresidente mexicano. Muchas gracias y hasta la próxima.